Buenos días. El concepto de cifras significativas hace parte del conocimiento fundamental para la elaboración, revisión y aprobación de certificados de calibración, de informes de medición o en general en el reporte de las mediciones. Es por esta razón que MM Metrología ha decidido realizar una socialización acerca del concepto de cifras significativas y su uso. El tema en sí mismo ha sido dividido en 5 grandes grupos, en 4 videos. El primero, escala de medición, que es el objetivo de este video. El segundo y el tercero, cifras significativas y notación científica, que es el objetivo del segundo video. El cuarto tema es aproximación de números, que es el objetivo del tercer video. Y el quinto tema es reporte de mediciones, que es el objetivo del cuarto video. Empezando con escala de medición, lo primero que debemos notar es que el nombre en la versión vigente del BIM, la tercera edición del 2012, ha sido modificado de escala de medición a escala de valores. La razón es que el concepto en sí mismo no incluye las mediciones y es más general. Está relacionado con matemática y con los números. Voy a leer la definición. Escala de valores es un conjunto ordenado de valores de magnitudes de una determinada naturaleza usado para clasificar magnitudes de esta naturaleza en orden creciente o decreciente según sus valores cuantitativos. La segunda parte de la definición, que usemos las escalas de valores para ordenar de manera creciente o decreciente los números, es la parte que más usamos, con la que más estamos familiarizados y que por lo tanto no está incluida en esta socialización. Nos vamos a enfocar más en la primera parte, conjunto ordenado de valores de magnitud de una determinada naturaleza, resaltada aquí en rojo, y esta definición, esta parte de la definición, la dividiremos en tres partes. La primera, conjunto ordenado de valores. Considerando el caso más sencillo, más común, más simple, las escalas lineales, notamos que la escala lineal está completamente definida a través del intervalo de 0 a 1. El 0 es el lugar donde inicia la escala y el 1 es la magnitud de la escala, qué tan grande es la unidad, qué tan grandes van a ser los números que vamos a manejar. Esto es importante considerarlo porque diferentes escalas tienen diferentes magnitudes, son tamaños diferentes y pueden tener también diferentes inicios. La pregunta natural en este caso, cuando consideramos escala de mediciones con magnitudes, con tamaños diferentes o con inicios diferentes, es, bueno, ¿cómo se comparan? Si realizamos una medición de un fenómeno, de una propiedad, de algo, de un mensurando, a través de distintas escalas, ¿cómo podríamos comparar los números que obtenemos en esas mediciones? La respuesta es que al hablar específicamente de mediciones, cada una de estas escalas va a estar asociada a una unidad de medición. La posibilidad de comparar los valores obtenidos de un fenómeno, de un mensurando en diferentes escalas, depende que las unidades sean comparables, es decir, que sean unidades para la misma naturaleza. Y eso nos lleva a resaltar la tercera parte de la definición donde nos queríamos enfocar. Por eso aquí dice de una determinada naturaleza. Consideremos la escala de temperatura. La escala de temperatura se ha definido, la escala Celsius de temperatura se ha definido con un punto cero que se ubicó en el punto de congelación del agua bajo ciertas condiciones y para dar el tamaño de la escala se usó otro punto de referencia, el punto de ebullición del agua. Entre el punto de congelación del agua y el punto de ebullición se dijo hay 100 divisiones. Eso implícitamente nos dice cuál es el tamaño de cada grado Celsius, o sea, el tamaño del 1, de la unidad, de qué tan grande es. Pero Celsius no es la única escala de medición de temperatura. Tenemos también, por ejemplo, Fahrenheit, Kelvin, Rankine o Reaumur. Cada una tiene ceros o definiciones del tamaño de la escala diferentes. Fahrenheit, por ejemplo, no inicia el cero en el punto de congelamiento del agua. Ahí en la escala Fahrenheit ese punto vale 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición del agua vale 212 Fahrenheit. Si contamos de 32 Fahrenheit a 212 Fahrenheit hay 180 divisiones, lo que implica que un grado Fahrenheit es más pequeño que un grado Celsius. Eso significa que el 1, la unidad Fahrenheit, es más pequeña que el Celsius. En el caso de la escala Kelvin, el punto de congelación del agua es 273.15 Kelvin y el punto de ebullición 373.15 Kelvin. Entre ambos puntos hay 100 divisiones
Eso significa que un Kelvin es tan grande como un grado Celsius, pero lo que tiene la escala Kelvin, diferente a la escala Celsius, es que el cero no está en el punto de congelación del agua, sino en el cero absoluto que se obtiene por termodinámica. Pasa lo mismo con Rankine, también pone el punto cero de la escala en el cero absoluto de temperatura, pero cada una de estas divisiones es de 180. La Reaumur pone el cero en el punto de congelación del agua, pero el punto de ebullición es 80. Eso significa que cada una de las escalas, cada una de las divisiones es más grande que la escala Celsius y más grande que la escala Fahrenheit. Un grado Reaumur es un grado de temperatura más grande que Celsius y que Fahrenheit. Ahora, enfocándonos en la parte que nos hace falta, las magnitudes de una determinada naturaleza, resulta que podemos definir diferentes mensurandos vinculados a la magnitud de la misma naturaleza. Volviendo al caso de temperatura, en la imagen izquierda vemos un mapeo de la temperatura superficial de la Luna en una época de verano. En la imagen derecha superior vemos el mapa meteorológico, el mapa de calor, de temperatura en un punto particular en enero, febrero creo, del 2023, y pues los valores de temperatura como valores que afectan la parte meteorológica de todo el mundo. Y en la última imagen abajo vemos una persona sosteniendo un termómetro para medir la temperatura corporal del ser humano. En los tres casos estamos hablando de la misma magnitud, temperatura, son cosas diferentes, pero son comparables. Son comparables cada una de las escalas, cada una de las mediciones. Podemos decir, por ejemplo, aquí en la costa de Ecuador, estos valores altos de temperatura pueden ser comparables con los valores altos, en principio, que se muestran en la escala en el mapeo de la temperatura superficial de la Luna o incluso, quién sabe, en la temperatura corporal de una persona. Sobre escala de valores necesitamos hacer tres precisiones. La primera es que no se puede comparar el tamaño de unidades de diferente naturaleza. Para poner un ejemplo, entre un coulomb de carga eléctrica y un kilogramo de masa, ¿cuál uno es más grande? Como se trata de unidades de diferente naturaleza, la comparación directamente no se puede realizar, pero podríamos usar alguna propiedad o algún valor predeterminado para hacer la comparación. Pongamos, por ejemplo, la carga del electrón, que es 1.6 negativa por 10 a la menos 19 coulomb. Si hacemos el cálculo de la cantidad de electrones necesarios para formar un coulomb de carga, nos da que 6.25 por 10 a la 18. Es un número grandísimo. Si hacemos la misma cuenta, pero con la masa del electrón, que es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, la cantidad de electrones que necesitamos para formar un kilogramo de masa es 1 por 10 a la 1.1 por 10 a la 30, que es un número muchísimo más grande. Si los escribimos, es notable la comparación. Necesitamos muchísimos más electrones para formar un kilogramo de carga, un kilogramo de masa, que los electrones que necesitamos para formar un coulomb de carga eléctrica. Esto significa que un kilogramo es una unidad más grande, el 1 es más grande que un coulomb, que el 1 de la escala de un coulomb. Pues no, no realmente. En escalas humanas, a lo que nosotros manejamos, un kilogramo es una cantidad relativamente menor de masa. Un coulomb es una cantidad descomunal, impresionantemente grande de carga eléctrica, y eso es algo que tienen muy en común todas las unidades, casi todas las unidades del electromagnetismo. Un coulomb es una cantidad de carga eléctrica muy grande, un ampere es una cantidad de corriente eléctrica muy grande. Lo mismo pasa con el Weber para el flujo magnético, el Tesla para la intensidad del campo magnético. Las únicas en la práctica unidades realmente manejables, pequeñas en cierto sentido, en electromagnetismo es el ohm para la resistencia y el volt para la energía potencial eléctrica o la diferencia de potenciales eléctricos. Entonces acá no, realmente no podemos hacer la comparación ni directamente ni a través de propiedades de la naturaleza que observemos. La segunda precisión, las escalas no lineales también se usan, aunque mucho menos, y la razón por la que se usan mucho menos es que la interpretación es más complicada, es un poco más difícil. Pero como ejemplo,
Podemos considerar escalas logarítmicas, la escala en la que se mide la amplitud, la magnitud, el poder de destrucción en cierto sentido de los terremotos, que la escala de Richter es una escala logarítmica, y los decibeles o los Bells, que no son realmente una unidad de medición, son cantidades adimensionales y que pueden ser usados, por ejemplo, para medir la cantidad de ruido o la potencia de los amplificadores en circuitos eléctricos. En ambos casos son escalas logarítmicas y eso significa que son un poco más difíciles de interpretar. La diferencia, por ejemplo, en un terremoto de magnitud entre 3 y 4 es mucho más pequeña a la diferencia que hay en un terremoto entre 7 y 8. La razón, hay una potencia de 10 involucrada. La tercera precisión es que en la práctica las escalas de medición no son tan simples. Si bien necesitamos para una escala lineal dónde inicia y cuál es el tamaño de la unidad, en la práctica no es tan sencillo de realizar. Volviendo al caso de la escala de temperatura, tenemos es un diagrama de cómo es la escala de temperatura, la ITS 90, que es la escala que estamos usando actualmente, y podemos apreciar que en los diferentes puntos de la escala, la Kelvin, hay diferentes propiedades, dando diferentes puntos para basarnos e ir construyendo la escala paso por paso. Por debajo de los 100 Kelvin, que es temperaturas bastante bajas, se usa el triple punto del argón, del oxígeno, del neón, otras constantes de la naturaleza que son fáciles de reproducir, y se definen también los termómetros necesarios para hacer la interpolación de las unidades. Conforme va aumentando la temperatura, se van usando otras propiedades de la naturaleza, como el punto de congelamiento del oro, de la plata, del aluminio, del zinc, distintos puntos que nos puedan servir para ir dimensionando o ir trasladando el 1 de un Kelvin en diferentes puntos de la escala. En la práctica, una escala de temperatura como esta no es tan sencilla, aunque la definición la hayamos hecho muy fácil, no es tan fácil de implementar.